cuando inicia un año, como es el caso del 2026, es cómo organizar nuestras finanzas. Cómo vamos a hacer para que a lo largo de los siguientes meses del año o el primer semestre nosotros podamos tener finanzas sólidas, saludables. De hecho, de eso vamos a hablar en esta parte, Julio. Así es, hay que ahorrar en este 2026 y hay que conseguir esa tarea para poder llegar a esa economía antes, sobre todo el momento de tener, bueno, de venir de gastos excesivos, por ejemplo, en diciembre, y es por eso que tenemos a José Ignacio Guarino, que nos está acompañando en la mañana de hoy, para hablar de este tema tan importante, un tema que a todos nos aterra. Cuando tú dices ahorrar, tú dices, pero ya va, ¿cómo hago para ahorrar si a lo mejor estoy gastando más de lo que estoy percibiendo mensualmente? Esa es la primera pregunta que uno se hace. Bienvenido. Hola, Ana Karina domina bien el tema, por cierto, de la educación financiera. Yo soy más que de ahorrar, de invertir. Eso, importantísimo lo que acabas de decir. Y sobre todo en Venezuela, en este mundo tan cambiante, eso del ahorro, de que tú agarres los fondos y los metas debajo del colchón y no los pongas a producir, que es la diferencia entre el ahorro y la inversión, ahí hay un gran detalle. Porque estamos en entornos altamente inflacionarios, en el mundo se devalúa el dólar, lo que no pasa en Venezuela pasa al contrario, el oro está en niveles récord, la plata está en niveles récord. Entonces, para hacer este cuento largo o corto, la educación financiera para la vida es clave. Creo que por esta cámara me están ponchando. Ahí mismo. Y eso de tener educación financiera habla mucho de lo que acaba de decir Ana Karina. ¿Cómo hablas tú primero, si tienes chamo, con ellos sobre la relación con el dinero? Los que aún no somos padres, pero tenemos sobrinos, ¿cómo se lo explicas? ¿Cómo le explicas tú a un padre hoy en día en Venezuela que de repente invirtiendo a través de la Bolsa de Valores de Caracas, con 5 bolívares, con 10 bolívares, sí, con esa cantidad, no en dólares, puedes comenzar a construir un fondo para la educación de tus chamos? O entrando también, más que inversión, a especular, que también forma parte de los mercados financieros, a entrar con las cripto, pero que cada uno de nosotros conozca cuál es su perfil de inversión, qué es lo que tienes, porque tú en Venezuela le dices a alguien, vamos a ahorrar, y te ve muy feo. Sí. ¿Y por qué te ve muy feo? Hermano, si el sueldo no me alcanza, cuestiones que son reales, no es un tema político, es un tema real. Claro. Entonces, ¿cómo tú le dices? Bueno, pero en un estudio que estamos haciendo en las comunidades populares, que vengo haciendo hace 3 meses, nos damos cuenta que dentro de las comunidades populares es donde hay más, digamos que, sistema y hay más disciplina para ahorrar. Y entre ellos mismos se organizan para ahorrar e invertir y autofinanciarse. Eso no se conoce mucho en Venezuela. Entonces, con base en eso, súper interesante, que quizás no hay una educación financiera formal, pero sí práctica. Y lo que tú me decías antes de entrar, la mente, y estamos en una generación ansiosa, nunca tenemos tranquilidad. Pero se dice también por estudios que se ha hecho incluso la Organización Mundial de la Salud, que cuando tú tienes tranquilidad o estabilidad financiera, tienes salud física. Es decir, si no tienes salud financiera, no tienes salud física. Entonces, todas esas cosas tenemos que tomarlas en cuenta y darnos cuenta, valga la redundancia, que cuando nos despertamos y nos vamos a la cama y encendemos la luz, y ahí estamos tomando decisiones financieras y económicas. Bueno, exactamente. Todo el tiempo lo estamos haciendo, sí. Cada vez que vamos al supermercado a darnos un gusto, tratando de ahorrar. Esas son decisiones financieras. Pero hay gente que quiere, digamos, ganar dinero rápido, de una forma fácil, o simplemente, a veces lo que yo digo, la forma de hacer inversiones no es que allí vas a ganar dinero, es que allí vas a crecer el dinero. Sí. Luego de ese ahorro que justamente estamos hablando, ¿cómo haces para crecerlo? Entonces, es ahí el punto. ¿Qué recomiendas? Pues en la situación económica actual del país, ya esos ahorros, esa persona que nos está allí dice, ok, tengo estos ahorritos, ¿cómo crezco esos ahorros? Lo que acabas de decir es sumamente importante. Las finanzas, cuando vean un negocio fabuloso, salgan corriendo. Porque seguramente hay una estafa por detrás, eso es claro. No le den el dinero a nadie. No le den el dinero a nadie, recurran a mecanismos de inversión certeros y precisos. Aquí en Globovisión incluso hay un programa que habla de economía y mucho se ha hablado en él de lo que es la bolsa. Cumplió 79 años la Bolsa de Valores de Caracas. Para mí, muy responsablemente lo digo, en Venezuela en este momento, para las comunidades y para la mayoría de nosotros que tenemos ingresos módicos o moderados, claro, entrar a invertir allí. Un elemento muy importante. Ha sido elemento de protección y cobertura contra inflación, hiperinflación y devaluación. ¿Qué quiere decir eso en palabras coloquiales? Usted mete su platica ahí y la protege. El poder de paridad de compra de hoy, dentro de 5 meses, dentro de un mes, porque la fluctuación de precios va atada a esas variables macroeconómicas.
lo que acabas de decir también, es un tema vivencial. No es que voy a llegar a la casa de bolsa, me inscribo y le digo al corredor, toma, tengo 10 bolívares ahí, haz lo que quieras con él. No, es un tema de involucrarse. Claro, hay un detalle que quiero que justamente que estás hablando de la Bolsa de Valores de Caracas y que, bueno, todos tienen que tener ese conocimiento. Acá en Venezuela tienes que ir a la Bolsa de Valores a inscribirte. No es como la Bolsa de Valores de otros países que lo haces online. Necesariamente, si quieres comprar o vender, tienes que ir. Eso se está a la desarrollando en Venezuela. Ya hay una casa de bolsa que tiene una APP, hay un fondo mutual que tiene una APP, por razones obvias no los vamos a nombrar, pero estamos motivando la curiosidad de las personas para que entren en la página de la Bolsa de Valores de Caracas, vean cuáles son las 37 casas de bolsa, vean cuál es el fondo mutual, entren en la página de la Superintendencia Nacional de Valores, vean cuáles son los operadores. Incluso en la página de la Superintendencia Nacional de Valores hay 3 laminarios que te hablan desde la A a la Z, desde una manera de inicio o de comenzar, valga la redundancia, de qué es el mercado de valores. Te puedes inscribir a través de esa app, no tienes que ir físicamente a la casa de bolsa. Incluso puedes enviar tus planillas llenas. Por correo y todo. Exactamente. Hay ese mecanismo. Es decir, que si estoy en Amazonas, no voy a venir a Caracas donde están concentradas las casas de Y bolsa. tú sabes que eso también va a depender del cambio de la brecha, ¿no? Que haya a nivel numeral. Porque Sí. si te pones a ver, si nos vamos a inversiones y a lo que es la estrategia de inversión, Sí. eso también es importante cómo tú lo hagas Sí. como inversionista. Porque si bien es cierto lo que tú comentas, yo puedo meter a lo mejor 10 bolívares, por decirlo así, en la bolsa de valores, pero está en la estrategia que tenga Claro. de finanza Claro. para poder lograr que eso se multiplique Claro. en el número que quiero. Ahora bien, ¿qué pasa? Hay mucha gente que, como tú comentas, le da miedo a ahorrar. Sí. ¿Por qué? Porque, bueno, evidentemente las brechas son cambiantes, las personas a lo mejor numéricamente no tienen el conocimiento de saber cómo va a influir esa finanza, pero sí es importante entender que a lo mejor el dinero siempre en una cuenta no necesariamente es la inversión que queremos hacer. Hay que invertir ese dinero y es importante tener en cuenta de que mientras más proceso de inversión yo tengo, más posibilidad de ganancia tengo que Sí. tenerlo en el banco. Mientras retenido. más instrumentos de inversión se desarrollen en un país que está pasando en Venezuela, más oportunidades tienes. Aún si tú no confías en estos mecanismos formales de inversión, puede sonar muy coloquial, pero ese ahorro de ahorros que tú tienes, tú los pones a producir financiando un carrito de perro caliente, un emprendimiento de repostería o de textil y te genera flujos de caja que cubran los riesgos de tú prestar ese dinero, adelante. El tema es que no lo dejes bajo el colchón, porque en Venezuela Exactamente. pasa mucho que, yo compré la divisa y la dejo bajo el colchón y hay algo que se llama el costo de oportunidad y el valor del dinero en el tiempo. El dólar se devalúa también porque tiene también. inflación. Entonces, lo que yo compraba hoy con $1 seguramente no lo va a poder comprar mañana, no con la velocidad de lo que ha pasado con el bolívar, pero va a pasar. Entonces, también tenemos que tener muy claro cuál es nuestro presupuesto. Un presupuesto familiar es clave, nuestros ingresos y nuestros egresos. Cuando nosotros lo anotamos, yo soy muy de anotarlo en papelito, ni siquiera en el teléfono. Total. Y cuando lo veo semanal, después me dan ganas de llorar porque veo que tengo los gastos fantasma, los gastos hormiga, Ajá. los gastos vampiros, los 3 tipos. Te iba a preguntar Y de doy ese clases de tipo finanzas. gasto. Entonces, cuando me dicen mis alumnos o mis compañeros en la experiencia de construir aprendizaje, y tú tienes gastos hormiga, no vas a salir a decir, no, solo tú porque estás aquí. No, todos Todos los los tenemos, tenemos. pero hay que identificarlo. Y si tú te das cuenta, ese cafecito que te tomas en la calle, ese chocolate que te compras, Es un egreso. exacto, o el dulcito que te compras todos los días que vas de la oficina, tú dices, oye, y si Hay yo un gasto. lo ahorro y paso a invertirlo, mi círculo cambia completamente. Y esto no es esotérico, Aunque es una yo realidad. te digo algo, ¿no? Yo he dicho, ¿por qué tengo que dejarme de tomar ese café o ese dulcito, eso que me gusta? ¿Qué puedo hacer yo para generar más y seguir tomándome el cafecito que me gusta, Sí. yendo a a comerme ese dulcito, que sí son gastos hormigas, pero que al final a veces Es una esas cositas retribución. es una retribución Marca la y diferencia, también premia un poco ese esfuerzo. trabajo, el esfuerzo. Entonces, más allá de ciertamente si estás en una situación que tienes que recortarlo, debes hacerlo, pero ¿cómo hacer para generar más y poder seguir tomándome Comenzando ese con este ciclo virtuoso. Tengo que recortar los gastos en algún momento para comenzar la inversión y después Y me voy a dar después, cuenta exacto. que la inversión me permite establecer y no recortar los gastos, sino ser mucho más estratégico con los gastos, pero también porque genero más ingresos. Exactamente. Pero los financiadores lo llamamos Exacto. Creo que esa es la palabra exacta al momento de tú poder financiar cualquier proyecto, porque muchas veces quizá no financias algo que sea para ti, sino de un tercero, y eso de cierta manera u otra te genera un ingreso, ¿no? Sí, fíjate que lo que hablé de las comunidades, estos mecanismos de inversión que muchos en Venezuela los escuchamos, la vaca, el susú, el SAN, Ajá, etcétera. esos sistemas Mira,
económicos informales, pues. Pero sí. qué cantidad de fondos se manejan en ellos y las rentabilidades que dan son impresionantes. El Premio Nobel de Economía en algún momento, que se denominó el banquero de los pobres, hoy día primer ministro de Bangladesh, utilizó $27 para prestarle a personas que ganaban menos de $2 al mes dinero en ese país, y cambió el concepto y creó un concepto de microfinanzas y de microinversión. Así que no hay, más allá de las creencias limitantes y las trampas mentales, el poner a producir lo mucho o lo poco que tenemos, más allá de eso. Muchísimas gracias por invitarnos, por hablar de este tema tan importante como es las finanzas y la inversión en este 2026. Si nos puedes brindar redes sociales, puntos de contacto, incluso Claro, un poco del libro. el libro nuevamente, Educación Financiera para la Vida, de Andy Vamos a Durán. mostrarlo, ahí está. Pónchanlo. Ahí está. Y las redes sociales, a través del Instagram, donde soy más activo, José Ignacio Guarino Martínez. Es muy largo, ponen Guarino y voy a salir. Escriben y respondo en la medida de mis humildes limitaciones, porque yo mismo manejo mis redes. Bueno, Gracias. muy bien, estás cercano a toda la Sí, gente sí. que te escribes. Bueno, hoy pues ha dado una clase maravillosa. Esto es como un abreboca, ¿no? Una A píldora. todo lo que se puede hacer. Así que bueno, atentos siempre a sus finanzas. Con esto nos vamos a un corte comercial, ya venimos.